Todo este mes de agosto hemos venido caminando bajo una misma verdad que es el poder de la palabra, ¿sí? Todo lo que hemos visto es el poder o Dios obrando a través de su palabra, el poder de la palabra. Y si usted recuerda, el primer domingo de este mes de agosto contemplamos a Cristo como la palabra viva, ¿sí? Cristo es la palabra viva. Después aprendimos en la parábola del sembrador que la condición del corazón es la que determina, hermano, qué sucederá con el hombre. El problema no está en la palabra. El detalle está en el corazón que acepta o rechaza la palabra de Dios. El detalle, hermano, está cómo es que nosotros recibimos esta palabra, la palabra de Dios. Pero el día de hoy vamos a dar un paso más profundo, un paso elemental, porque no basta solamente con recibir la palabra. Creo que en esta semana, y espero así haya sido, usted haya meditado en la palabra del Señor. Aparte de recibirla, necesitamos permitir nosotros, nuestra voluntad, con nuestra decisión, necesitamos permitir que esta semilla haga el trabajo para lo cual ha sido enviada, hermano. Y aquí aparece una verdad que puede incomodar a muchos. No es mi intención incomodarle, pero la palabra de Dios es certera y es eficiente, hermano. Pero aparte de incomodar, esta palabra también puede sanar el corazón. La palabra de Dios no solamente viene, hermano, hermana, a consolarnos. La palabra de Dios, la Biblia, también viene a examinarnos. Entonces, no solamente nos va a animar. La palabra de Dios, hermano, nos da aliento, pero también nos confronta. Nos pone como si estuviéramos frente a un espejo, hermano. Y esta palabra, la bendita palabra de Dios, no solamente nos dice quién es Dios. Sí nos lo dice, pero aparte de ello, también revela quiénes somos todos y cada uno de nosotros delante del Dios de la Biblia. Y es lo que vamos a entender. Entonces, esta palabra que hemos leído de Hebreos 4:12 nos presenta la palabra, la Biblia, como algo vivo, algo activo, algo que es penetrante y absolutamente capaz. Escúcheme, esta palabra es absolutamente capaz de llegar a lugares del corazón que ninguna terapia, que ningún retiro, que ninguna psicología puede llegar a ser, hermano, donde ni siquiera nosotros mismos en ocasiones somos capaces de llegar. Entonces, hoy venimos no únicamente a escuchar un sermón. Ojo, no estamos aquí solamente para escuchar un sermón. Venimos a colocarnos delante de este espejo que es la palabra de Dios. Y, hermano, hermana, la pregunta de hoy no solamente es ¿qué entiendo del texto? Porque a veces nos hacemos ese cuestionamiento. No solamente es ¿qué entiendo del texto? La pregunta es ¿qué está revelando ese texto de mí? Esa es la pregunta que vamos a ver. Por eso vamos a hablar del tema la palabra viva que transforma. Hermano, antes de entrar en este texto, necesito recordarles brevemente el contexto que está en la Epístola Universal a los Hebreos. ¿Qué pasa? Los Hebreos 3 y 4 nos habla del pueblo de Israel cuando él estuvo en el desierto. Dios les había hablado, había platicado con este pueblo, Dios había hecho promesas, Dios les había mostrado su poder y muchos de ellos escucharon la palabra, pero no aplicaron la fe. Ojo, muchos de ellos, de los hebreos, del pueblo de Israel, recibieron la palabra, pero no la recibieron con fe. El capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ¿sí? Pero no les aprovechó oír, por no ir acompañada de fe en su corazón. Fíjese, el autor a los Hebreos dice que al pueblo de Israel, como a nosotros, nos fue predicada la palabra, pero a ellos, los que escucharon la palabra directamente de Dios, no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó? Dice el texto, porque no iba acompañada de fe en lo que oyeron. Y entonces el autor a los Hebreos, a esta epístola, lanza una advertencia, la cual quiero que sea para ti como una luz de alerta. Dice él, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sí, es la advertencia que lanza. Y podemos entender que el capítulo 4, versículo 12, que acabamos de leer, no es un texto aislado, no lo podemos tomar por aparte. Tenemos que considerar su contexto porque el autor está diciendo, tengan cuidado, parafraseando, él está diciendo, tengan cuidado
de la forma, de la manera en que ustedes responden a la palabra de Dios. Al menos has escuchado este mes de agosto la palabra, meses previos. ¿Cómo la has escuchado? Ya la oíste, ya la atendiste, pero ¿cómo es que respondes? Porque esta palabra, la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, conoce perfectamente lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón. Vamos a entenderlo. Entonces, debemos entender esto desde el principio. Nosotros, tú y yo, podemos leer la Biblia. Hoy, cuando llegamos, mientras estaban haciendo los afines de los instrumentos y demás, vi a una hermana que estaba leyendo su Biblia y le digo, hermana, ¿te estás poniendo al corriente con tu lectura? Me dice, sí, llevo 3 días de retraso en la lectura. Entonces, nosotros podemos leer la Biblia, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros leemos la Biblia también nos lee a nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos, hermano, estudiar el texto, pero el texto también nos va a examinar a nosotros. Es bien importante. Podemos abrir las Escrituras, pero las Escrituras tienen la capacidad de abrir nuestro corazón si estamos leyendo de manera correcta. Hermano, y esto es precisamente lo que vamos a comprender hoy. Vamos al primer punto de este mensaje, la palabra viva. El primer punto es, la palabra está viva. ¿Qué más dice? Dios sigue hablando por medio de ella. Prestemos atención al versículo 12, que fue el primero que leímos. Dice, hermano, lo que está resaltado, léalo conmigo, porque la palabra de Dios es viva, sí, porque la palabra de Dios es viva. Y la primera característica que el autor a los Hebreos comenta es bastante sencilla, bastante simple, pero al mismo tiempo es extraordinaria. Él está diciendo, la palabra de Dios está viva, ¿sí? Fíjese, no dice que estuvo viva, ¿sí? No estaba viva tampoco. No, él está diciendo, hermano, que la Biblia, la palabra de Dios, es viva en un presente continuo. Cuando se escribió en el primer siglo, a mediados del siglo XVI, en el siglo pasado, en este siglo, la palabra de Dios sigue estando viva y es lo más importante. Porque la palabra de Dios, dice 1 Timoteo, que la palabra de Dios, o toda esta Biblia, la palabra de Dios es inspirada. Sí, todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto significa literalmente, cuando dice que es inspirada, que Dios sopló, inspirar. Dios sopló, hermano, en la mente, en el corazón de cada uno de los autores humanos, aquellos escritores, para que ellos bajaran a papel, bajaran en tinta el pensamiento de Dios, el corazón de Dios. Y Dios compara su palabra como una lluvia que desciende y que mejora la tierra. Cuando Dios habla, algo sucede. Fíjese, lo vimos en el primer domingo de mes, en Génesis 1, que dijimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, sea la luz. La palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra dijo, sepárense la tierra seca de las aguas, y se separó, hermano. Pero ahora descubrimos que este mismo poder que podemos leer en el libro del Génesis sigue operando en el corazón de cada uno de los humanos, en cada una de las personas. La palabra puede dar vida donde hay muerte espiritual. Pedro dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, esta observación que hace el apóstol, hermano, las generaciones pasan, los gobiernos cambian, hermano, las modas van, las modas vienen, las ideologías de igual manera, pero esta palabra que nosotros tenemos permanece, la palabra sigue siendo la misma. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, no sé si sepa ese texto, pero si lo sabe, acompáñelo conmigo. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, cada vez que nosotros abrimos sinceramente la Biblia, ¿sí? Ojo, sinceramente la Biblia, no estamos entrando solamente en contacto con la información antigua. Yo puedo hojear la Biblia, me voy al Génesis, son todo el Pentateuco, y a veces pensamos que es la historia del pueblo hebreo. Sí contiene la historia del pueblo hebreo, pero no solamente es historia antigua, hermano. Estamos poniendo, cada vez que abrimos la Biblia, nos estamos poniendo delante de la voz viva
del Dios vivo. Y es importante que lo entendamos. Entonces, considérelo de esta manera. ¿Qué pasa, hermano? Quiero animarte a que tú cambies tu manera en la que te acercas a la palabra de Dios. ¿Tienes Biblia en casa? Por cierto, si alguien no tiene una Biblia en casa, aquí tenemos unos Nuevos Testamentos que les podemos regalar. Pero si tienes tu Biblia o en tu aplicación, sigue siendo efectiva, hermano. Cambia tu actitud cuando lees la Biblia. Antes de leer la Biblia, no digas solamente, voy a cumplir con el propósito, con el programa que tenemos de lectura anual. No, tienes que decir, Señor, háblame, trata conmigo, quiero escucharte cuando lea tu palabra. Y después de que hayas leído la palabra del Señor, debes de preguntarte, ¿qué está diciendo Dios? Sí, es la pregunta que te debes de plantear. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está mostrando la Biblia acerca de Dios? Pero también, ¿qué me está mostrando acerca de mí? Porque no nada más muestra el carácter de Dios, también muestra el carácter del hombre, muestra los deseos del hombre. Entonces, después de leerla, ¿qué me está mostrando acerca de Dios? Pero ¿qué me está mostrando acerca de mí? ¿Qué es lo que debo de obedecer? Porque esta palabra es viva. Entonces, no leas solamente, hermano, hermana, amigo, no leas solamente la Biblia para cumplir con un capítulo. Lee la Biblia para encontrarte con Dios. Sí, es lo que tenemos que hacer, encontrarnos con Dios. Pero, fíjese bien, el autor a los Hebreos no solamente dice que la palabra de Dios es viva, añade otra característica muy especial y es aquí donde paso al segundo punto de este mensaje. El segundo punto dice que la palabra es eficaz. ¿Eficaz para qué, hermano? No solamente habla, sino también actúa. Sigamos analizando el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra, la palabra eficaz, se traduce como algo que está activo, algo que está operando, algo que está lleno de energía. La eficacia es esa energía que tiene. Y la palabra de Dios trabaja. La palabra de Dios no se queda quieta, no es pasiva. La palabra de Dios no es una decoración religiosa. A muchos de ustedes cuando se casaron les regalaron una Biblia. Cumpliste 15 años y te regalaron la Biblia y a veces se tiene en el estante de la sala o en el buró de tu recámara y ahí se quedó. Pero la Biblia no es una decoración religiosa, hermano. No es simplemente una colección de libros antiguos como te mencioné. Dios utiliza su palabra para que se produzcan resultados. ¿Cómo es esto? Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjese, habla del fuego, habla del martillo. Estas son unas imágenes de acción. El fuego, ¿qué es lo que hace? Consume. El martillo, ¿qué es lo que hace? Quebranta, rompe. Hermano, la palabra, cuando se lee con toda sinceridad, puede romper toda dureza de los corazones que nosotros no podemos romper. La palabra puede encender, al ser fuego, puede encender todas aquellas convicciones que a veces están apagadas en el corazón del hombre, que no están presentes en nosotros. Puede despertar una conciencia que está dormida. Puede restaurar la mente que ha sido deformada por los años o por los problemas. Puede renovar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, hermano. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo entiendo la palabra del Señor, esta opera y me transforma. La Biblia me cambia, hermano, y es lo más importante. Con la verdad de Dios, nosotros podemos cambiar. Jesús oró al Padre y dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Sí, fue la oración de Jesús. Santifícalos en tu palabra es verdad, hermano. Y la palabra es uno de los medios principales que utiliza el Espíritu Santo para santificar al creyente. No son nuestros ritos, no es nuestra liturgia la que nos santifica, es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es buena. No solamente nos dice, necesitas cambiar. ¿Qué más, hermano? La palabra nos muestra cómo piensa Dios. La palabra nos ayuda a entender la mente de Dios y de esa manera nosotros podemos someternos al Dios vivo y verdadero. Hay muchas voces que suenan en las redes sociales. Tu amistad, tu vecina, tu compadre, tu comadre te pueden dar muchas ideas, muchos consejos quizá, pero el consejo que nunca falla está aquí. Está en la palabra de Dios porque nos muestra cómo es que Dios piensa.
Considere una medicina. Yo puedo agarrar la caja de la medicina, no sé, diclofenaco, no sé, cualquier medicina. Es lo que yo acostumbro a hacer a veces. Agarro la cajita, veo las instrucciones, veo la sustancia activa y demás, ¿no? A veces hasta googleo para ver en qué me puede ayudar o cuáles son los efectos secundarios de la medicina. ¿Sí? ¿En qué me va a ayudar? Pero ¿qué pasa si yo solamente leo lo que la medicina hace y no me tomo la medicina? No va a pasar nada. Aunque la haya comprado en la farmacia más cara o de la marca o del laboratorio más prestigiado, hermano, si yo nada más leo lo que dice el envase o la cajita, pero no permito que la medicina entre en mi organismo, la medicina no me sirve para nada. Si tú lees la Biblia, escúchame, si tú lees la palabra de Dios, pero no permites que ésta entre en tu corazón, de nada te va a funcionar, de nada te va a servir. ¿Sí? Puedes aprender las historias, puedes memorizar los textos y demás, pero necesitas que la palabra de Dios entre a tu corazón, que la palabra de Dios entre a nuestra vida, y es importante, hermano, que sea de esta manera. La palabra es poderosa, está llena de poder, pero, hermano, si nosotros no dejamos que ella entre, no va a suceder nada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No te conformes en preguntarte, ¿qué aprendí? Me aprendí Proverbios 31, ¿no? Respecto a la mujer sabia. Hermano, hermana, debes de preguntar, ¿qué voy a cambiar? Sí, ya la leí, pero lo aprendiste, pero ahora, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Si la palabra te habla acerca del perdón, perdona. Si la palabra te habla acerca de tus palabras, tu manera de hablar, cambia tu manera de hablar, no seas soez al hablar. Si la palabra te confronta con una relación incorrecta, detén esa relación, cancela esa relación. Si la palabra, hermano, te muestra una prioridad equivocada, deja esa prioridad, arregla tus asuntos. Es lo importante, no solamente es leerla, es permitir que venga a nosotros y que nos cambie. Si esta palabra te llama a servir, sirve. Porque, hermano, hermana, la transformación no ocurre simplemente con que admiremos la verdad. No, la transformación ocurre cuando obedecemos a la verdad. Y es lo más importante. Muy bien. Ahora, el texto utiliza una imagen todavía mucho más intensa. Dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí paso al tercer punto del mensaje. Es la palabra que penetra. ¿Por qué penetra? Porque llega donde nosotros no podemos llegar. Continuemos con el análisis del versículo 12. Ya vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero nos dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sí? Aquí el autor a los Hebreos utiliza una imagen bien extraordinaria, ¿sí? De un instrumento sumamente afilado, una espada de dos filos, ¿sí? Que tiene filo en la parte superior y en la parte inferior. Y ese filo en ambos lados le da la capacidad de penetración, ¿sí? Entonces, hermano, aquí el énfasis que está dando el autor no es en la destrucción que pueda hacer la espada, sino en el poder de penetración, cómo la espada puede penetrar, y le está dando el énfasis a la palabra de Dios. La palabra penetra profundamente, la palabra entra, hermano, y llega hasta muchos lugares que nosotros no podemos mencionar. El texto menciona alma y espíritu, menciona coyunturas y tuétanos. Y no nos está ofreciendo un detalle, hermano, de la anatomía detallada de la naturaleza. No, está utilizando una forma para decir que la palabra llega hasta lo más profundo del ser humano. Esta analogía que hace el autor a los Hebreos es: la palabra llega a lo más profundo de nuestro ser. Hermano, todos nosotros podemos vernos unos a otros, vemos la apariencia, pero Dios ve nuestras profundidades. Las personas escuchan nuestras palabras, pero Dios conoce las motivaciones que hay en nuestro corazón. Las demás personas quizá puedan ver nuestras conductas, pero la palabra alcanza a todo aquello que está atrás de esa conducta. David oraba diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba mis pensamientos. Sí, lo que decía el salmista. Entonces,
Hay áreas en donde ni nosotros mismos, escúchame, ni nosotros mismos podemos, hermano, entrar a veces en nuestro ser. Algunas veces incluso esas áreas las logramos ocultar. No la conoce tu esposa, esa área no la conoce tu esposo, ni tu mamá, ni tu papá, no lo conoce ni tu pastor, ni tus amistades. ¿Sí? Nos justificamos, racionalizamos, minimizamos, decimos, no es para tanto, yo soy así, no creo que Dios lo considere. Y es lo que hacemos con esas áreas de nuestra vida. Hermano, pero entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la Biblia. Comenzamos a leer la Escritura y de repente un versículo atraviesa en una de esas áreas que nosotros tratamos de ocultar y sabemos, Dios me está hablando. Dios está tratando conmigo y es interesante. Una ocasión les hablé acerca de una persona que caminaba y se veía normal, como cualquiera de ustedes, tú lo ves normal, pero de repente se fue a hacer un chequeo médico. Esos famosos chequeos de los 40, los 50, los 60, ¿no? Que llega el momento que tienes que hacer el check-up. Hermano, y en ese check-up le hicieron una resonancia magnética, ¡pum! Y detectaron algo malo en su cuerpo. La resonancia no creó el mal, aunque él se veía bien. La resonancia detectó eso que nadie veía. La resonancia identificó a eso que estaba muy oculto en el cuerpo de esta persona, a pesar de que se veía perfecto. La palabra de Dios actúa así. Te ves muy bien, hermana, hermano. Se ven bien ustedes hoy. Pero cuando lees en realidad la palabra del Señor, esta va a entrar tan profundamente a tu mente, a tu corazón, y como dice aquí, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Los pensamientos del corazón, y es lo más importante, hermano. ¿Qué pasa? Dios lo que hace es, entra a nuestra vida para sanarla, porque el propósito de esa resonancia magnética es identificar para sanar. Y la palabra de Dios, cuando entra a tu vida, es para que te sanes. Te está señalando el mal, te está mostrando lo que debes de dejar, lo que debes de cambiar. Pero no para dañarte, no para exponerte, sino para sanar tu alma, para sanar tu ser, para confrontarte, porque cuando la palabra nos confronta, nos transforma y nos transforma para bien. Entonces, cuando la Biblia te incomode, ¿sí? Cuando leas la Biblia y te incomode, no la cierres, ¿sí? No quieras quitarle esa parte al texto, ni quieras justificar, es la traducción. Eso es para los tiempos antiguos, estamos en el siglo XXI. No, cuando la palabra te incomode, no la esquives inmediatamente. Detente, pregúntate, ¿por qué me incomoda esto? ¿Por qué me está incomodando esta palabra? ¿Qué me está mostrando Dios? ¿Por qué me está exponiendo esta situación? ¿Qué deseo debe de ser ordenado? ¿Sí? Porque así como, hermano, el médico cirujano a veces toma el bisturí y abre, lo abre no para dañar, lo abre para extirpar, para extraer aquel tumor, aquella parte dañada. Hermano, así Dios con su palabra lo expone y trata contigo no para dañarte, sino para que seas sano, para que seas sanada. Muy bien, entonces, por eso es que la palabra de Dios es profunda. Yo no sé tus pensamientos, yo no sé lo que hay en tu corazón, con qué intención viniste, hermano. Pero fíjese, hay una declaración que sigue confrontando el pasaje, porque la palabra no solamente penetra, llegó a la parte más oculta, a ese cuarto oscuro de tu mente, cuarto oscuro de tu corazón, aquella puerta cerrada de tu interior que no has querido abrir durante años. ¡Pam! Ahí entra la palabra de Dios, pero hace algo más. La palabra discierne, y es el siguiente punto de este mensaje. La palabra de Dios discierne. ¿Qué es que discierne? Que revela no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Versículo 13. Dice el versículo 13, hermano, 12, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra, pero cuando penetró, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ese es un terreno muy profundo. Sí, terreno bastante profundo. La palabra dice, discierne pensamientos, discierne intenciones. Ojo, pensamientos e intenciones. Es decir, Dios no solamente considera nuestras acciones externas. ¿Qué hace Dios? También conoce la motivación
interna de nuestros actos. Dos personas pueden hacer exactamente la misma cosa en el mismo lugar, pero hacerlo por razones equivocadas o por razones diferentes. Alguien puede servir a Dios por amor y otra persona puede servirle por un interés económico. ¿Sí? Hermano, alguien puede dar por generosidad porque realmente le nace en su corazón compartir sus bienes, compartir algo por generosidad, y otra persona lo puede hacer simplemente por espectáculo, por show, por aparecer en las redes sociales. Sí, hermano, alguien puede guardar silencio por prudencia, pero otra persona puede estar guardando silencio porque tiene rencor, porque hay rabia en su vida. O sea, se queda callado. No por prudente, están dos. Uno es bien prudente y se cayó. No dijo nada. Pero el otro se cayó porque estaba por dentro trinando de coraje, trinando de rabia. Hermano, las acciones en múltiples casos pueden parecer iguales, pero las intenciones pueden ser completamente diferentes. Fíjese lo que dice Samuel 16, primero de Samuel 16:7. Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? El hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Además de eso, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Jesús lo que hace es confronta a los fariseos, hermano, que aparentemente con sus ropas ceremoniales, con sus ropas litúrgicas, hermano, parecían muy religiosos, pero Jesús en Mateo 23:27 le dice, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Palabra tan dura y profunda, ¿no? Entonces, Dios no solamente está satisfecho con una conducta, aunque parezca correcta. Puede parecer muy correcta, pero eso no le satisface a Dios, hermano. Él quiere un corazón correcto. No solamente la acción, correcto. Dos hombres fueron a orar, nos dice la Biblia. Se presentaron a orar y uno decía, Señor, te doy gracias porque yo oro, yo ayuno, yo ofrendo. Y el otro, hermano, un publicano simplemente decía, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Ambos estaban en el mismo lugar. Ambos estaban orando, pero uno se ufanaba de su persona y otro realmente era sincero. Hermano, Dios no quiere la acción, orar. No, Dios quiere un corazón correcto, hermano. Y es ahí, justamente ahí, donde la palabra de Dios trabaja, hermano. No solamente te pregunta, ¿qué hiciste? La palabra te pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Notas la diferencia? No solamente es qué, sino por qué respondiste, por qué actuaste. Es bien importante que lo entendamos de esta manera. ¿Para qué, hermano? Para que podamos trabajar. Entonces, antes de que se tomen algunas decisiones importantes, hermano, hazte una pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Antes de hablar. ¿Sí? Antes de publicar en tus redes sociales, antes de responder un correo electrónico o una conversación, antes de discutir, antes de tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿me está moviendo el amor para yo responder, contestar, actuar de esta forma? ¿O me está moviendo el orgullo? Pregúntate, ¿me mueve el temor o me mueve la obediencia? En fin, pueden haber múltiples razones, pero Dios conoce. Dice ahí que la Biblia discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Entonces, permite que la palabra te discipline. Dale oportunidad a que la Biblia discipline tu carácter, discipline tu vida, y es lo más importante. Bueno, finalmente el autor lleva esta enseñanza a un nivel todavía mucho mayor. Fíjate, aparte de todo lo que ya te mencioné, hay un nivel mayor, porque la palabra nos coloca frente a Dios. No solamente para que te examines y veas eso, nos coloca frente a Dios y entramos al último punto de este mensaje. ¿Cuál es el último punto? Que la palabra nos coloca delante de Dios. Todo queda expuesto delante de sus ojos. Y ahora sí, el versículo 13, por favor. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien también o a quien tenemos que dar cuenta. Observa el cambio, ¿sí? Observa el cambio. ¿Qué pasa? En el versículo 12
Dios nos habla de su palabra. El autor de los Hebreos nos habla de la palabra de Dios, de la eficacia de la palabra de Dios. Estamos en el mes de la palabra de Dios. Y en el versículo 13 comienza hablando ya no de la palabra, comienza hablando de su presencia. Sí, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿Dónde? En su presencia. Nos está hablando de la presencia de Dios. Y esto nos debe recordar, o nos recuerda algo fundamental. No podemos separar la palabra del Dios que la habla. ¿Sí? No podemos separar la palabra, sea impresa, sea digital, sea Reina Valera 1960 o Nueva Versión Internacional. No puede separar la palabra del Dios de la palabra, de la presencia de Dios, hermano. Cuando la Escritura nos está confrontando, cuando el texto que te mencioné, que te frena, que te revela, está hablando a ti, en realidad lo que está sucediendo es que está siendo confrontado ante Dios. Sí, ahí en tu intimidad, en tu devocional, cuando abres la Biblia y te quedas meditando, te quedas pensando, porque todo buen cristiano debe leer su Biblia. Se lo he mencionado en varias ocasiones. Al menos una vez al año, completa, de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Todo buen cristiano debe de leer su Biblia. Y cuando la Biblia me confronta, cuando la Biblia viene a mí, hermano, me está confrontando el mismo Dios. Es Dios quien está hablando a mí. Es Dios quien te está hablando a ti a través de su palabra. El texto continúa diciendo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Desnudas, dice ahí. No está escondido. Nada disfrazado, ¿sí? Nada disfrazado, nada maquillado. Como te mencioné hace rato, podemos ocultar muchas cosas de nuestros padres. Jóvenes pueden ocultar muchas cosas de sus padres. Puedes ocultar muchas cosas de tu esposo, de tu esposa, de tu pastor, de nuestros hijos. Pero no podemos ocultar nada delante de Dios. Todas las cosas están desnudas delante de Dios, hermano. Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. Tú la conoces toda. ¿Sí? Y ese texto, el que está proyectado, el que estamos leyendo, ese versículo 13, termina diciendo a quien tenemos que dar cuenta. Sí, presta atención en cómo termina el texto. A quien tenemos que dar cuenta. Eso significa que tienes una responsabilidad. Cuando tienes que darle explicación a alguien respecto a eso es porque se te asignó una responsabilidad. Aquí nosotros tenemos responsabilidad de lo que hacemos, ¿sí? Y dice aquí, hermano, entonces nuestra vida no es autónoma, no lo es, hermano. No somos nosotros los propios jueces definitivos de nuestra existencia. Un día todos estaremos delante de la presencia del Señor. Un día todos tendremos que compadecer ante el tribunal del Señor. Y es aquí donde debemos hacer una conexión muy profunda, donde quiero llevarte realmente una conexión muy profunda con el texto que estamos leyendo aquí en Hebreos. Porque si seguimos leyendo, el versículo 14, que no es parte del bosquejo, pero en el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran y sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Qué es esto? La palabra me muestra cómo soy y quién es Dios. Pero la palabra también me dice que el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, conoce todo lo que hago y por qué lo hago. Y la palabra de Dios me dice que yo tendré que dar cuenta delante de Dios, pero me está diciendo que tengo un sacerdote que se puede compadecer de mí, hermano. Entonces, para mí esto es hermoso, que el autor de los Hebreos no nos deja desnudos delante de Dios. No nos deja desnudos sin esperanza, hermano. Nos muestra inmediatamente a Jesucristo. Y aquí creo que me faltó proyectar el versículo 14, pero después el versículo nos habla acerca de Jesucristo, que Jesucristo es quien viene a cubrirnos. Jesucristo, hermano, viene a ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos, porque la palabra muestra nuestra necesidad y Cristo responde a esa necesidad. Es bien importante. La palabra te demuestra el pecado, pero Cristo ofrece el perdón por ese pecado. La palabra nos desnuda, pero el Evangelio nos viste de gracia, nos viste de justificación, hermano. La palabra nos muestra que no podemos escondernos.
No, que no podemos ocultarnos, pero el Evangelio nos enseña que no hay necesidad de que nos escondamos. No, porque Cristo es nuestro ayudador. Cristo nos da gracia, hermano, para poder estar delante de Él. Es importante, hermano, que sea de esta manera. Necesitamos entenderlo claramente. Hace ratito he tomado los ejemplos de la medicina y no sé por qué. Les hablé ya de la máquina de resonancia magnética y del cirujano, pero retomando el ejemplo médico, un médico serio, un médico razonable, profesional, si detecta, después de analizar tu situación, detecta que estás enfermo, no te va a ocultar la enfermedad para que no te incomodes. El médico te va a decir qué tienes para atenderte, para ayudarte, no simplemente para decirte, estás mal. No es la intención de ir al médico, es la intención de, si estoy mal, ¿qué hago para estar bien? Es lo que hace la palabra de Dios ante mí. Es lo que hace la Biblia delante de ti. ¿Sí? Nos muestra como espada penetrante de dos filos y que me dice que tendré que dar cuenta delante de Él, pero también me da el remedio. El remedio es Cristo Jesús. Si yo creo Cristo Jesús, hermano, es importante. Entonces, deja de esconder de Dios. Escúchame, no escondas delante de Dios. No te estoy hablando delante del pastor. No, deja de esconder delante de Dios todo aquello que ya conoces que está mal, que no es correcto, que cuando se habla te incomoda y te sientes intranquila, intranquilo. No, confiesa. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si yo confieso mis pecados a Cristo, Él perdonará esos pecados. No necesitas impresionar a Dios. Es más, no hay forma de que podamos impresionar humanamente a nuestro Dios. No necesito fingir delante de Dios, porque lo mencionamos y lo leímos ahí, que ante los ojos del Señor todas las cosas están desnudas, nuestras intenciones están desnudas. ¿A qué viniste hoy al servicio? ¿Por qué estás hoy aquí en el templo? ¿Simplemente porque es domingo y estoy acompañando a mi esposo o mi esposa? ¿Simplemente por tradición? ¿O porque realmente vienes a adorar al nombre del Señor y a aprender de su palabra? La intención la conoce Dios. Dios conoce la intención del por qué estás aquí. Entonces necesitas acercarte con toda sinceridad a Dios y decirle, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. A Dios. Acércate a Dios y dile, esto es rencor. Quizá hay dolor, hay inseguridad, hay intranquilidad. Díselo al Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice ahí, están abiertas a los ojos de aquel a quien tienes que dar cuenta. ¿Por qué lo ocultas? Y tarde que temprano tendrás que decirlo. Y qué mejor ahorita que es tiempo de gracia. Qué mejor ahorita que tenemos oportunidad de venir a aquel que todo lo sabe, pero que todo perdona ahorita, hermano, porque es la época de gracia, es lo más importante. Entonces, iglesia, estos versículos 12 y 13 de Hebreos nos han mostrado una verdad extraordinaria. Al menos para mí es una verdad extraordinaria. La palabra de Dios está viva, sigue hablando en el siglo XXI y seguirá, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Aparte de viva, la palabra de Dios es eficaz. Sigue obrando. ¿Te sientes ahorita incómoda? ¿Te sientes incómodo, inquieto? ¿Sabes qué? No es la palabra del pastor, no es la elocuencia o la mala elocuencia del predicador, es la palabra que está obrando en ti, es la palabra que está tratando contigo, porque esta palabra leímos que es la que penetra, es decir, que llega hasta lo más profundo, que hoy te está recordando aquello que tú no has querido revelar, que no has querido sacar, pero que está presente y que no te deja en paz. Es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios discierne porque revela nuestras motivaciones. Pero lo más hermoso es que esta palabra nos coloca delante de Dios. Nos coloca delante de Dios y por eso ya no debemos escondernos. Por eso ya no podemos ocultarnos. Hermano, la palabra nos llama a que salgamos y nos presentemos delante de Dios con toda confianza. El propósito de que nos examinemos no es para destruirnos, es para transformarnos. Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, dice la palabra del Señor. Entonces, si la palabra te examina, no es para destruirte, es para transformarte, hacer de ti una nueva criatura, es lo más importante. Dios no abre tu corazón para que te humilles. Si tú hoy vienes al Señor y le confiesas a Dios tu situación, Dios no te humilla. El corazón contrito y humillado no rechaza el Señor, antes lo toma misericordia, hermano, es importante. Entonces, así como te mencioné que el cirujano toma el bisturí para abrir, el Espíritu Santo toma la palabra cuando tú la abres para extraer todo lo que está dañando tu vida, para sacar todo lo que está haciendo. Algunas veces yo leo mi Biblia y esta Biblia me consuela. A veces yo leo la Biblia y esta Biblia, hermano, me corrige. Algunas veces me corta. Pero, hermano, la palabra de Dios me dice que el Señor hace la herida, pero también la cura. Bendito sea Dios para siempre. Y es lo más importante, hermano. Pero cuando Dios hace eso, es que está trabajando en nosotros para producir vida y vida en abundancia. Entonces, quizá hoy nuestra oración, hermano, hermana, no debería de ser: Señor, dame un mensaje que me haga sentir bien. Porque a veces venimos los domingos: Señor, habla a mí y que me pueda sentir bien. Hermano, debemos de decirle: Señor, dame la verdad que necesito. Habla a mí y para que yo pueda entender quién eres tú y pueda ser cada día igual a ti, acercarme más a tu imagen, más a tu semejanza, hermano. Porque la realidad es que todo creyente maduro, escúchame, todo creyente maduro no busca solamente la palabra de Dios para que le anime. ¿Sí? No. Por ahí supe de alguien que abre la Biblia al azar. A ver, el día de hoy. Y lee el texto. No. Así no opera la palabra de Dios. No es amuleto, no lo es. Es viva, es palabra de Dios eficaz, es palabra de Dios cortante, penetrante, que te muestra quién eres y por qué eres así. Y es lo más interesante. Entonces, no solamente busques promesas, ¿sí? Porque, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? Hay gente que solamente busca promesas en la Biblia. No, hermano, también busca mandamientos, porque en la Biblia hay mandamientos. No solamente busques consuelo, busca confrontación en la Biblia. Eso es lo que hace el creyente maduro. ¿Por qué? Porque el creyente maduro es aquel que ha entendido que cuando Dios habla, hermano, incluso cuando Dios corrige, lo hace porque nos ama. La Biblia nos dice que Dios, a quien toma por hijo, lo corrige, así como el padre corrige a su hijo, y es lo que hace Dios, y es lo más importante. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, no huyas hoy del examen que Dios te está haciendo. No huyas hoy. Abre tu corazón al Señor. Dile: muéstrame lo que yo no puedo ver, pero que me incomoda. Dile al Señor: corrige lo que necesito corregir. Señor, limpia lo que se necesita limpiar. Señor, quita la relación que necesita ser quitada. Y todo lo que tú sabes. No sé, puedo continuar con esto, pero es la manera en que necesitamos acercarnos a Dios cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra viene a nosotros. Hermano, ¿sabes qué? Una vida que es verdaderamente transformada. No te estoy hablando de religión. No te estoy hablando de denominación. Te estoy hablando de relación con Dios. Te estoy hablando de transformación divina. Una vida que es verdaderamente transformada comienza cuando se ha dejado de defender y de poner excusas. Cuando toma la palabra de Dios tal cual es. Entonces, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que la palabra cambió algo? Escúchame, no te estoy diciendo cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón bonito. No te estoy preguntando cuándo fue la última vez que el sermón te hizo llorar o que te motivó. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que Dios cambió algo concreto en tu vida a través de la palabra? Ha pasado que cuando a veces bajo me dicen: ¡qué sermón! ¡Qué bonito! No es lo elocuente, lo bonito. No, hermano, no me refiero a eso. Que la palabra te haya hecho cambiar. Que la palabra te haya movido y que hayas dejado de hacer lo malo. Que hayas transformado tu manera, que se vea eso, hermano. No cuando subrayaste el versículo, porque a veces lo lees y lo subrayas. No, cuando cambió algo. Es lo importante.
¿Cuándo cambió algo? ¿Cuándo tuviste que pedir perdón porque la palabra te transformó y fuiste con aquel o aquella que le dijiste, perdóname? Perdóname, la Biblia me mostró que necesito venir a pedir perdón y aquí estoy pidiendo perdón. Cuando tomaste la decisión de obedecer porque la palabra te confrontó con la situación y te diste cuenta que era necesario actuar de esa manera, de actuar de manera obediente. Hermano, la Biblia no solamente informa. ¿Sí me escucharon? La Biblia no solamente informa. La Biblia transforma. La Biblia cambia. La Biblia nos lleva a ese versículo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Es lo que hace la palabra del Señor y es lo más hermoso. Entonces, hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a algo profundo. Quizá hoy te está tocando. Quizá está tocando tu orgullo, yo no lo sé. Quizá está tocando un resentimiento que te hice recordar, o bueno, no yo, que la palabra te hizo recordar. Quizá la palabra está tocando algún temor, está tocando algo en tu vida. Hermano, hermana, no huyas, no te defiendas. Ven a Cristo Jesús. Ven al Señor que la misma Biblia habla. Hermano, o no señales a otra persona y digamos, ¿cómo es que no vino fulano? Voltea a decir, no vino el hermano tal, mi familiar tal, y él debiera haber escuchado. No desvíes, no batees la palabra del Señor. Tómala para ti misma y di, Señor, habla conmigo. Señor, trata conmigo. Y si la palabra te está confrontando, te está abriendo, confía en las manos del cirujano divino que es el Espíritu Santo. Confía en Él. Él sabe exactamente dónde cortar. Él sabe exactamente la profundidad y cómo extraer aquello que tanto daño te ha hecho y que no te deje estar tranquila, que no te deje estar tranquilo. Él sabe qué hacer, hermano. Entonces, hoy puedes decir, Espíritu Santo, tu palabra está obrando en mí. Haz lo que tengas que hacer, pero déjate en las manos del Dios vivo y verdadero. Déjate en las manos del Señor y dile, Señor, hay cosas que yo no puedo hacer por mí mismo. Hay cosas que yo no entiendo. A veces llegamos a una casa, imagínate que llegas a un cuarto, está oscuro, las cortinas cerradas, ¿sí? Es un cuarto que nadie había abierto y de repente recorres la cortina y cuando recorres la cortina entra la luz. Y te das cuenta que hay polvo, que están las chanclas, que está el juguete, que está el cuadro, que no te habías dado cuenta porque las cortinas estaban cerradas. Se pueden hacer dos cosas. Una, cerrar las cortinas para no ver eso y me voy. O comenzar a limpiar lo que la luz me mostró que estaba ahí. Fíjense, la luz, el abrir las cortinas no puso el polvo. El abrir las cortinas no aventó la chancla ni regó el juguete, no. El abrir la cortina mostró lo que ya existía y hoy la palabra de Dios hace eso en ti. Se está revelando, se está mostrando para que te des cuenta de lo que tienes que corregir, de lo que tienes que cambiar, de lo que tienes que dejar. Dos cosas puedes hacer: ignorar la palabra o tomar la palabra del Señor. Pero el versículo 14 que leíamos nos está diciendo que tengas presente, dice que antes bien todas las cosas están desnudas, ya te lo mencioné, abiertas a los ojos de aquel, ¿a que quién? A quien tenemos que dar cuenta. Gózate, joven, dice el Eclesiastés, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los años de tu adolescencia. Pero sabe, dijo el autor del Eclesiastés, que de todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Y no nada más para el joven, para todos y cada uno de nosotros así sucederá. Entonces dile, Espíritu Santo, usa tu palabra, examíname, corrígeme. Dile, Espíritu Santo, renuévame, transforma mi mente. Dile, Espíritu Santo, limpia mi corazón. Dile, Espíritu Santo, pon en orden mis pensamientos. Tú que lo conoces. El salmista David, cuando oraba, decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí maldad. Porque a veces ni nos damos cuenta que la hay. A veces no nos damos cuenta. Es tan normal en mí que no me doy cuenta que hay maldad. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios,
Y debe ser esa nuestra oración ante el Señor, que Él nos examine y que nos muestre, hermano. Entonces, eso es para nosotros como creyentes. Y si hoy estás aquí por primera vez o quizá ya tienes mucho tiempo asistiendo, algunas veces asistiendo, pero no has entregado tu vida verdaderamente al Señor Jesucristo, este texto también tiene algo que decirte. Nos dice que algún día vamos a estar delante del Señor, que algún día vamos a dar cuentas. Pero cuando yo ojeo la palabra de la que estamos hablando, me dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta misma palabra me habla de un Cristo que ofreció su vida por mis pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, si tú lo aceptas. Si tú lo tomas como Salvador, deja que la palabra de Dios esté en ti, porque esta palabra me muestra que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que hay un remedio para ese pecado y ese remedio es Jesucristo. Hoy la palabra habla a ti, la palabra habla a tu vida. Hermano, te lo dije a un principio y te lo repito hoy ese texto. Si hoy oyereis la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, ven a Él, acércate a Él. No digas después, no sé si tendré otra oportunidad, porque no lo sabes. Una persona iba saliendo del gym, queriendo ser quizá más estética, no lo sé. Y saliendo del gimnasio se le fue la vida. Creo que lo supimos. Ese vehículo la arrolló y la vida se le fue. A ti y a mí, ¿cuándo se nos va a ir la vida? Antes de que esto suceda, ponte a cuentas con Dios. Que esta palabra surta el efecto. ¿Estás sintiendo la fuerza penetrante de la palabra? ¿Estás viendo cómo conoce las intenciones? Muestra lo profundo de tu corazón. Ven hoy a Cristo Jesús y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que necesito de ti y te pido que me ayudes a cambiar lo que yo no he podido cambiar. Aquello que está oculto en mi corazón y que me hace daño, quítalo, Señor. Y la palabra que hoy te muestra tu condición es la misma palabra que puede escribir en ti hoy una nueva historia solamente si vienes a Cristo Jesús y le aceptas como Señor y Salvador. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, hermana.